Durante más de una década, Alexia Rivas ha sido una figura que ha polarizado a la audiencia española. Admirada por algunos por su capacidad profesional y su estilo directo. Cuestionada por otros por la intensidad mediática que la rodea desde sus primeros años en televisión. Sin embargo, ninguna polémica, ningún reportaje, ninguna exclusiva había tenido el poder emocional, humano y transformador que tendría su anuncio más reciente. Con solo 3 palabras: estoy embarazada. Alexia Rivas no solo interrumpió el flujo habitual de noticias del corazón, sino que también abrió una ventana íntima hacia una parte de su vida que siempre había guardado con extrema cautela. Cuando Alexia apareció aquella mañana, vestida de manera más sobria de lo habitual, y con un tono grave pero sereno, muchos espectadores percibieron algo distinto. Los rumores sobre un posible cambio en su vida circulaban desde semanas antes, pero nadie imaginó que la periodista, conocida por su profesionalismo férreo y su control absoluto sobre la narrativa mediática que la rodea, elegiría un programa en vivo para revelar una noticia tan personal. En un primer momento, la presentadora que compartía plató con ella creyó que se trataba de un adelanto periodístico, una primicia más, tal vez un nuevo escándalo en el panorama del entretenimiento español. Pero no. Alexia respiró hondo, miró a cámara durante unos segundos que parecieron eternos, y dijo con voz firme, casi quebrada: estoy embarazada. Y por primera vez en mucho tiempo. Siento que mi vida está exactamente donde debe estar. La frase generó un silencio absoluto. Los técnicos detrás de las cámaras, el equipo editorial, incluso los espectadores en sus hogares, según se pudo comprobar más tarde en redes sociales, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y emoción. Era evidente que Alexia no estaba improvisando. Había preparado el momento, las palabras, la entonación. Era una confesión que necesitaba ser dicha públicamente, pero bajo sus términos. Para comprender la magnitud del anuncio, es necesario repasar brevemente lo que habían sido los últimos años para la periodista. Un torbellino mediático marcado por relaciones sentimentales, expuestas al escrutinio público, críticas feroces en redes sociales, y un proceso de reconstrucción personal que muchos no percibieron desde afuera. Mientras una parte de la audiencia la reducía a titulares sensacionalistas, muy pocos sabían realmente qué estaba viviendo internamente. En entrevistas previas, Alexia ya había mencionado su deseo de formar una familia algún día, pero siempre lo hacía desde un tono hipotético, casi defensivo. Decía que la maternidad era un proyecto a largo plazo, una posibilidad que no descarto, algo que llegara cuando tenga que llegar. Pero nunca dio señales de que ese momento estuviera cerca. Su vida profesional absorbía la mayor parte de su tiempo, y su vida sentimental, llena de altibajos y tensiones mediáticas, parecía alejarla de esa tranquilidad necesaria para dar un paso tan trascendental. Por eso el anuncio no solo sorprendió, desató una ola de relecturas sobre todo lo que había estado viviendo últimamente. Había conocido a alguien. Había tomado la decisión sola. Había elegido guardar silencio hasta asegurarse de que emocionalmente estaba preparada para enfrentarse a la inevitable tormenta mediática. Las preguntas inundaron portales, tertulias televisivas y redes sociales en cuestión de minutos. Pero ninguna logró empañar lo esencial. Alexia Rivas estaba embarazada. Y por primera vez en mucho tiempo, se mostraba genuinamente feliz, vulnerable y humana. Lo más llamativo del momento no fue la declaración en sí, sino la expresión de Alexia mientras la pronunciaba. Quien lleva tanto tiempo en televisión sabe perfectamente cómo funciona el juego de cámaras, cómo controlar gestos, tonos y silencios para transmitir un mensaje específico. Y sin embargo, aquella mañana, los espectadores percibieron algo distinto. Emoción real, mezcla de alivio y temor. Un brillo en los ojos que no podía fingirse. Alexia llevaba 15 años conviviendo con cámaras, titulares, críticas y una exposición constante. Pero esa experiencia, aunque la había vuelto fuerte, también la había hecho desconfiada. Durante mucho tiempo, había separado por completo su vida profesional de su vida íntima.
consciente de que cada pequeño detalle personal se convertiría en material para tertulias, artículos y debates interminables. Por eso, el hecho de que eligiera abrir esa puerta públicamente no solo es significativo, es revolucionario dentro de su propia historia. Esta declaración representaba la transición de una mujer que antes se protegía detrás de una coraza profesional, hacia una mujer que empieza a aceptar, asumir y compartir su fragilidad. Un paso que, para cualquier persona, ya es enorme. Pero para alguien que vive bajo un reflector constante, se vuelve monumental. Fuentes cercanas a Alexia, que posteriormente compartieron información en distintos programas y portales confiables, aseguraron que solo un círculo muy reducido sabía del embarazo antes del anuncio. Su pareja, su familia directa y 2 amigos íntimos. Ni compañeros de trabajo, ni productores, ni colaboradores habituales tenían conocimiento previo. Esto explica la expresión de desconcierto genuino que se vio en el plató aquel día. La presentadora, sin ocultar su emoción, tardó unos segundos en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, tomó la mano de Alexia y le dijo: «Gracias por confiar en nosotros para compartir algo tan importante». Fue un momento breve, pero significativo. Alexia no solo estaba comunicando una noticia, estaba declarando implícitamente que confiaba en ese espacio televisivo para mostrar su lado más vulnerable. Y ese gesto fue percibido por el público como un mensaje de madurez y de renacimiento personal. Las redes sociales, por su parte, estallaron. En cuestión de minutos, el anuncio se convirtió en tendencia nacional. Miles de mensajes, tanto de apoyo como de debate, comenzaron a circular. Algunos celebraban la noticia, otros cuestionaban su decisión de hacerla pública, pero la mayoría coincidía en algo. Nunca habían visto a Alexia Rivas tan auténtica. La frase «estoy embarazada» puede parecer sencilla, pero en su caso, lleva un peso simbólico que va más allá de la maternidad. Representa un cambio en su narrativa pública, un giro en su historia personal. Es la confirmación de que, después de años marcados por el ruido mediático, ha conseguido encontrar un espacio interno de estabilidad y esperanza. Alexia siempre ha sido consciente del poder de las palabras. Por eso eligió esa frase exacta, sin adornos, sin explicaciones innecesarias. Una frase que no abre debates, los cierra, que no invita a la especulación, la detiene. Con esas 3 palabras, cortas pero cargadas de significado, marcó un antes y un después en su carrera, en su vida y en la percepción que el público tiene de ella. Al terminar la emisión, el equipo contó posteriormente que Alexia se derrumbó en lágrimas. No de miedo, sino de alivio. Había cargado con el secreto durante semanas, con la presión de tener que decidir cómo y cuándo compartirlo. Lo que el público vio fue una mujer fuerte. Lo que el equipo vio después fue una mujer liberada. Su primera frase al salir del plató fue: «Ya está, lo dije. Ya no tengo que ocultarlo más». No era una frase para los medios, era un susurro para sí misma. Fuentes cercanas relatan que Alexia recibió la noticia del embarazo en un momento marcado por grandes cambios en su vida emocional y profesional. A pesar de mantener externamente una imagen segura y centrada, la periodista llevaba meses replanteándose prioridades, cuestionando relaciones, vínculos, amistades y el ritmo frenético al que la había acostumbrado la televisión. Cuando el test dio positivo, su primera reacción no fue celebrarlo públicamente, como muchos famosos hacen de inmediato para controlar la narrativa, sino proteger el descubrimiento como si fuera un tesoro frágil. Según personas de su entorno íntimo, tardó varios días en interiorizar la noticia y aún más en compartirla incluso con su pareja. La maternidad para Alexia nunca fue un concepto romántico o idealizado. Sabía que significaba una transformación profunda, una pausa obligada, una renuncia parcial al control. Y, quizás por primera vez en su vida adulta, aceptó esa vulnerabilidad sin resistencia. La difícil decisión de no contarlo. Quienes trabajaron con ella en los primeros meses coinciden en que su comportamiento cambió, pero de una forma sutil. Alexia aprendió a actuar
a camuflar síntomas, a justificar ausencias con explicaciones técnicas o profesionales. En televisión, la cámara revela incluso lo que el rostro intenta esconder. Y sin embargo, nadie sospechó nada. Logró lo imposible, ser transparente sin mostrar la verdad. ¿Por qué tanto silencio? Porque Alexia conocía bien el riesgo. Rumores de paternidad, ataques en redes, especulaciones malintencionadas, teorías que podrían herir a quienes ella quería proteger. Durante años, el escrutinio mediático había convertido su vida privada en un territorio peligroso. Esta vez, se dijo a sí misma que no permitiría que la situación se repitiera. Este embarazo no sería material para tertulias. Sería, al menos por un tiempo, solo suyo. Pese a todos sus esfuerzos, hubo momentos críticos. Uno de ellos ocurrió cuando un reportero notó que Alexia había rechazado participar en un evento nocturno alegando cansancio. Otro, cuando dejó de aparecer en fotografías públicas con su pareja durante varias semanas. Pequeños detalles, triviales para cualquier otra persona, pero que en el contexto de una figura mediática generan tormentas. Los rumores comenzaron a moverse en círculos pequeños pero insistentes. Productores de televisión, colaboradores y periodistas del corazón empezaron a preguntarse por qué Alexia estaba distinta. Algunos creían que estaba preparando un proyecto secreto. Otros pensaban que estaba atravesando un momento emocional complicado. Nadie, sin embargo, acertó con la verdad. La magia, si es que puede llamarse así, es que Alexia no mintió nunca. Solo omitió. Respondía con serenidad. Evitaba detalles. Desviaba la atención hacia temas profesionales. Y paradójicamente, cuanto más intentaba el entorno profundizar, más firme se volvía su decisión de silencio. El embarazo unió a Alexia con un pequeño grupo de personas de una manera que no había experimentado antes. Su pareja fue la primera en saberlo, aunque según fuentes, ella tardó días en encontrar las palabras adecuadas. Temía no ser comprendida. Temía generar expectativas. Temía exponer algo que aún estaba construyéndose dentro de ella. Cuando finalmente lo reveló, la reacción fue de apoyo absoluto. No hubo dudas, no hubo exigencias. Hubo, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de refugio. Ese apoyo emocional marcó el tono de los meses siguientes. A su familia se lo comunicó después. Fue un momento cargado de lágrimas, abrazos y alivio. Los padres de Alexia siempre la habían visto debatirse entre su carrera y sus heridas sentimentales. Y esta noticia les dio la tranquilidad de que su hija por fin había encontrado un rumbo distinto, más sereno, más profundo. Dos amigas cercanas completaron el círculo íntimo. Ambas guardaron el secreto con una fidelidad rara en el mundo mediático. Jamás filtraron una palabra. Jamás insinuaron nada. Sabían que para Alexia este embarazo no era un titular, era una segunda oportunidad de construir algo real. Pese al apoyo, la periodista no estaba libre de dudas. La maternidad despierta temores incluso en las mujeres más fuertes. ¿Seré capaz? ¿Podré equilibrar mi vida profesional? ¿Qué pasará cuando la noticia salga a la luz? A esto se sumaban cargas emocionales más profundas, recuerdos de relaciones fallidas, la presión de un público que la juzgaba por todo, la sensación de no haber tenido nunca control total sobre su propia historia. Este embarazo representaba lo contrario. Control absoluto, porque ella decidía cómo, cuándo y con quién compartirlo. En varios momentos confesó a su círculo íntimo que sentía un miedo extraño, casi supersticioso, a que algo saliera mal si hablaba demasiado pronto. Por eso eligió el silencio. No era frialdad, era protección. Uno de los mayores retos fue esconder los síntomas. Las náuseas matutinas la obligaron en ocasiones a retrasar su llegada al plató, disimulándolo como ajustes de guión. Las primeras curvas de su vientre las camufló con vestidos holgados, chaquetas largas y un estilo más discreto que muchos confundieron con un cambio estético temporal. Su equipo de maquillaje lo notó más de una vez. Mirada Pound cansada, piel más sensible,
movimientos más cuidadosos. Pero Alexia siempre tenía una explicación preparada. No he dormido bien. El estrés me tiene agotada. Estoy con un nuevo tratamiento de piel. Nada llamaba demasiado la atención, pero todo respondía a una estrategia meticulosa. Era consciente de que un solo descuido podía generar un titular explosivo, y ese era, precisamente, el titular que quería evitar, hasta que estuviera lista. El dilema ético. Tengo derecho a ocultarlo. Durante meses, Alexia se debatió entre dos responsabilidades. La profesional, que exige transparencia con la audiencia. La personal, que exige privacidad, especialmente cuando se trata de un embarazo. Esa dualidad la acompañó en su día a día. Como periodista, Alexia conocía mejor que nadie el funcionamiento del ecosistema mediático. Sabía que la audiencia reclama sinceridad, que los presentadores se convierten casi en figuras familiares para miles de espectadores. Pero también sabía que revelar un embarazo demasiado pronto puede convertirse en un arma, un contenido explotable, un foco de presión innecesaria. Elegir no contarlo fue un acto de rebeldía contra un sistema que exige exposición total. Elegir contarlo en el momento adecuado fue un acto de amor propio. Hubo un momento determinante, privado. Quizá no, pero decisivo, en el que Alexia comprendió que su silencio no podía prolongarse mucho más. Ocurrió una noche, después de grabar un programa especialmente intenso. Estaba sola en casa, tocándose suavemente el vientre mientras sentía por primera vez un movimiento que la dejó sin aliento. Fue entonces cuando entendió que su embarazo ya no era una idea abstracta, era una vida latiendo dentro de ella. Y esa vida, pensó, merecía nacer en un ambiente de claridad, no de secretos. A partir de ese instante comenzó a preparar el anuncio. No improvisó nada. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estaba cuidadosamente pensado. No para generar espectáculo, sino para proteger su verdad. Los días previos al anuncio estuvieron marcados por un extraño equilibrio entre nervios y tranquilidad. Alexia asistía a reuniones, grabaciones y compromisos con una serenidad casi inexplicable. Su círculo íntimo sabía que algo se acercaba, pero respetaba su silenciosa preparación. Mientras tanto, los rumores mediáticos crecían. Algunos portales publicaron teorías sin fundamento. Otros notaron su cambio de estilo, pero nadie imaginó la magnitud real de lo que estaba por revelarse. La mañana del anuncio, Alexia se despertó más temprano de lo habitual. Tomó un té, respiró hondo varias veces y se miró al espejo. No vio a la periodista acostumbrada al escrutinio constante. Vio a una mujer que estaba a punto de convertirse en madre. Y esa mujer estaba lista. El anuncio ya era público. Las redes sociales ardían, los programas del corazón reorganizaban sus escaletas y cientos de mensajes de apoyo llegaban cada minuto. Sin embargo, para Alexia Rivas, todo ese revuelo era secundario. Lo verdaderamente importante comenzaba después. Construir su nueva vida, redefinir su carrera, reconciliarse con su pasado y asumir un futuro que, hasta ese momento, nunca se había permitido imaginar. Para muchos espectadores, el anuncio fue un giro inesperado, para otros, un acto de valentía. Pero para Alexia, más que un titular, significó el primer paso de una etapa completamente nueva. Durante años, la periodista había sido analizada, criticada, juzgada, cuestionada y en ocasiones incomprendida. Su imagen pública había sido moldeada por escándalos, interpretaciones ajenas y una presión que pocas personas fuera del mundo mediático pueden llegar a entender. Cuando dijo, "Estoy embarazada", rompió un ciclo. Ya no hablaba como personaje mediático. Hablaba como mujer, como ser humano, como futura madre. Ese cambio de registro transformó la percepción que el público tenía de ella. De repente, la crítica habitual dejó paso a la empatía, la polémica a la ternura, la distancia a la conexión emocional. Por primera vez, muchos españoles vieron a Alexia no como un rostro televisivo, sino como alguien vulnerable, alguien real, alguien que está construyendo una familia. En entrevistas posteriores, breves,
cautas, controladas. Alexia reconoció que este embarazo la obligaba a enfrentar aspectos de sí misma que había evitado durante años. La maternidad tiene ese poder. Abre grietas donde antes había muros. Suaviza la coraza. Expande la mirada. Durante mucho tiempo, Alexia había aprendido a sobrevivir en un entorno mediático que no perdona errores, que exige perfección constante y que convierte cada gesto en una noticia. Vivía en tensión, en alerta, defendiendo su espacio personal como si fuera un territorio en guerra. Pero el embarazo impuso otra lógica: ralentizar, escuchar su cuerpo, confiar en otros, pedir ayuda cuando fuera necesario, aceptar que no todo puede controlarse. Ese proceso no fue sencillo. Significó desaprender hábitos, romper defensas emocionales y permitir que personas importantes se acercaran sin miedo. También significó enfrentarse a heridas del pasado, críticas que la marcaron, relaciones sentimentales que la dañaron, presiones profesionales que la desbordaron. Uno de los temas más debatidos tras el anuncio fue el futuro de su carrera. ¿Seguiría en televisión? ¿Se tomaría una pausa? ¿Aceptaría nuevos proyectos o renunciaría temporalmente a su presencia mediática? Los expertos en televisión fueron unánimes. El embarazo de Alexia Rivas no es solo un hecho personal, sino un movimiento estratégico dentro del ecosistema audiovisual español. Por un lado, su anuncio la humaniza y aumenta su conexión con la audiencia. Por otro, introduce un factor de incertidumbre en su continuidad laboral, algo que puede jugar tanto a favor como en contra dependiendo de cómo se gestione. Fuentes cercanas a la cadena explicaron que existían conversaciones en curso para adaptar ciertos formatos a su situación. Incluso la posibilidad de crear un espacio más emocional, más íntimo, más conectado a su nueva identidad. Y es que la maternidad, lejos de alejarla del foco, podría abrirle puertas que antes parecían impensables. Nuevos documentales, programas centrados en temas familiares, espacios de opinión desde una perspectiva femenina y madura. Alexia es consciente de ese potencial, pero también sabe que necesita equilibrio. No quiere que su embarazo sea explotado como un producto televisivo. No quiere convertir su maternidad en un show. Quiere seguir siendo periodista, pero también quiere ser madre sin comprometer lo más sagrado, el bienestar de su hijo. Aunque Alexia ha sido discreta respecto a su vida sentimental, sus allegados confirman que su relación actual atraviesa un momento de madurez que explica, en parte, la tranquilidad con la que ha anunciado su embarazo. No se trata de una historia improvisada ni pasajera. Es una relación basada en diálogo, apoyo y construcción conjunta. El embarazo ha reforzado vínculos, ha generado conversaciones profundas sobre el futuro, la convivencia, la estabilidad emocional y el proyecto familiar. No todo ha sido fácil, como ocurre en cualquier pareja ante un cambio tan importante, pero ambos han aprendido a escucharse y a compartir responsabilidades desde una perspectiva igualitaria. En un país donde la figura pública de la mujer es analizada con lupa, Alexia ha encontrado en su pareja un espacio seguro, ajeno a los focos y centrado exclusivamente en la vida real. Ese nivel de intimidad y apoyo emocional ha sido clave para navegar los últimos meses sin derrumbarse. Uno de los fenómenos más sorprendentes fue el cambio en la percepción pública. Alexia, que durante años había polarizado a la audiencia, comenzó a recibir mensajes de apoyo de personas que antes la criticaban. La noticia del embarazo activó una empatía colectiva que pocas veces se ve en el mundo mediático español. ¿Por qué ocurrió? Porque la maternidad es un territorio universal. Toca fibras emocionales profundas. Conecta con experiencias propias, con recuerdos, con ilusiones, con valores compartidos. Además, muchos espectadores reconocieron la valentía de Alexia al exponer un momento tan íntimo en un entorno tan duro como la televisión. Su gesto, lejos de parecer estratégico, fue percibido como un acto auténtico, sincero y necesario. El desafío de la exposición, ¿cómo protegerá a su futuro hijo? Ella siempre ha defendido la necesidad de proteger a los menores del escrutinio mediático. Sabe de primera mano lo destructivo que puede ser crecer bajo la mirada constante de los medios.
Por eso, aunque ha compartido la noticia del embarazo, fuentes cercanas aseguran que planea mantener la identidad del bebé y su imagen completamente al margen de la televisión y las redes. Este planteamiento abre una nueva etapa en la reflexión sobre la exposición de las figuras públicas. ¿Dónde ves el límite entre lo que se debe compartir y lo que se debe preservar? ¿Cómo conciliar el cariño del público con la necesidad de privacidad? Alexia está decidida a encontrar ese equilibrio. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es cómo el embarazo redefine la identidad de Alexia Rivas. Durante años, fue vista casi exclusivamente como periodista. Ahora, se ve obligada a integrar nuevas dimensiones. La mujer que quiere vivir plenamente, la hija que aprende a reconciliarse con su pasado, la compañera sentimental que construye un futuro y, sobre todo, la madre que está a punto de ser. Ese cambio identitario no es sencillo. Requiere tiempo, introspección, valentía. Pero quienes la conocen afirman que nunca la habían visto tan segura de sí misma. Su embarazo no la debilita, la fortalece. No la limita, la libera. Es la prueba definitiva de que ha dejado atrás años de tormentas mediáticas para entrar en una etapa más luminosa, más auténtica y más humana. El mensaje final de Alexia. Ahora sí soy dueña de mi historia. En una conversación privada que trascendió después del anuncio, Alexia dijo una frase que resume perfectamente el significado de esta nueva etapa. Toda mi vida he dejado que otros escribieran sobre mí. Esta vez, la historia la escribo yo. Ese es quizás el mayor impacto de su embarazo. No se trata solo de traer una vida al mundo. Se trata de recuperar la propia. Y en ese proceso, Alexia Rivas ha logrado algo que muy pocas figuras públicas consiguen: convertir un momento íntimo en un acto de empoderamiento. La historia de Alexia Rivas no es solo la historia de un embarazo. Es la historia de una mujer que aprendió a levantar la voz después de años siendo interpretada por otros. Una mujer que eligió la verdad cuando podía haber seguido escondiéndose. Una mujer que, al pronunciar "estoy embarazada", abrió una puerta hacia un futuro que había postergado por miedo, por presión y por dolor. Hoy, Alexia no es la misma periodista que conocimos hace años. Es más fuerte, más consciente, más humana. Está construyendo una vida nueva, no solo para su hijo, sino también para sí misma. Y en ese viaje, ha encontrado algo que nunca antes había sentido: paz. El público, que tantas veces la vio atravesar tormentas mediáticas, ahora la acompaña en uno de los momentos más tiernos y valientes de su vida. Su embarazo no es un final, ni un capítulo aislado, sino el inicio de una etapa luminosa, donde la mujer, la profesional y la futura madre se funden en una versión más plena, serena y auténtica de sí misma. Con esta revelación, Alexia Rivas nos recuerda algo esencial: que cada uno tiene derecho a decidir cuándo contar su historia, cómo contarla y a quién confiarla. Ella ya lo hizo. Y el mundo, por primera vez, la escuchó sin filtros. Si esta historia te ha emocionado, si quieres seguir cada paso de esta nueva etapa de Alexia Rivas y descubrir más reportajes humanos, profundos y llenos de verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo nuevo. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia llena de valentía y esperanza. Tu apoyo nos permite seguir creando contenidos de calidad, narrados con profesionalismo, sensibilidad y respeto. Gracias por acompañarnos. Gracias por emocionarte con nosotros. Y gracias por formar parte de esta comunidad.